La lectura de hoy es del Salmo 2. El texto de hoy nos dice que cuando el Mesías, enviado por Dios, venga a esta tierra, todas las naciones y tribus se opondrán a él y lo despreciarán. También habla de quién es el Mesías y qué hará. También nos dice que todos debemos recibir sabiduría e instrucción, y besar al Hijo. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos la gracia. Primero, el texto de hoy nos dice que cuando el Mesías, enviado por Dios, venga a esta tierra, todas las naciones y tribus se opondrán a él y lo despreciarán. El texto de hoy, Salmo 2, 1-3, dice: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman vanidades? Se alzan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman vanidades? La palabra por qué aquí expresa tristeza, lamentación, suspiros y arrepentimiento. Además, las palabras naciones y pueblos se refieren a todos los pueblos y tribus que viven en esta tierra. Además, la palabra ira aquí significa ser incitado, y se refiere a la ira y oposición casi instintivas, gratuitas e injustificadas que surgen cada vez que se menciona al Mesías. Además, la frase arar en vano aquí, como también se ve en Eclesiastés, vanidad. Como dice la Biblia, vano. Todos sus esfuerzos, planes y maquinaciones nunca darán fruto, y estarán atrapados en pensamientos vanos que no producen ningún beneficio. Ridiculizarán y despreciarán al Mesías. En otras palabras, estas palabras nos dicen que cuando el Mesías venga a esta tierra, todas las naciones y tribus estarán poseídas por pensamientos vanos y malvados, como si estuvieran cautivas de Satanás, y se opondrán, ridiculizarán y despreciarán al Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué instintivamente y sin razón se oponen, ridiculizan y desprecian al Mesías, Jesús? Es porque ellos, como siervos de Satanás, instintivamente sienten que su propia destrucción está cerca. En cualquier caso, este es un espectáculo verdaderamente lamentable y absurdo. ¿No es así? El Mesías vino a esta tierra para salvarlos, pero ellos se oponen, se burlan y despreciándolo. Los reyes de la tierra se levantan, y los gobernantes conspiran unidos contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido aquí es Mesías en hebreo y Cristo en griego. Además, los reyes de la tierra y gobernantes se refieren principalmente a los reyes, gobernadores, funcionarios y líderes religiosos de la época de Jesús. Sin embargo, esto también es una sinécdoque, que se refiere a todas las personas de este mundo, sin importar su clase social. En otras palabras, cuando venga el Mesías, sin importar su estatus social, riqueza o comunidad, todos los reyes y gobernantes de este mundo se opondrán a él, lo ridiculizarán y lo despreciarán. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí, las palabras ataduras y ataduras se usan indistintamente, y especialmente en el Antiguo Testamento, simbolizan el gobierno de Dios o la ley de Dios. Como leemos en Jeremías 5, los israelitas de aquella época veían el gobierno de Dios y su ley como una carga pesada o insoportable. Ataduras y restricciones. Lo mismo ocurre aquí. Cuando el Mesías venga a esta tierra, la gente del mundo no solo se opondrá a él y lo despreciará, sino que también ridiculizará y despreciará las mismas palabras del Evangelio. Entonces, ¿qué ha sido de estas palabras proféticas? Ahora podemos confirmar que todas estas palabras proféticas se cumplieron y se hicieron realidad cuando Jesús vino a esta tierra. Hechos 4, 25-29. Y hablaste por el Espíritu Santo por medio de tu siervo David, nuestro Padre. ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron vanidades? Los reyes de la tierra se han alzado contra ti, y los gobernantes se han unido contra el Señor y contra tu Cristo. En esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, se han unido contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera. Y hablaste por el Espíritu Santo por medio de nuestro padre David, porque se amotinaron las naciones, punto. Ahora bien, este pasaje es una cita directa del texto de hoy. Tal como dice el texto de hoy, el rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato, los líderes religiosos judíos, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron para conspirar contra tu santo siervo Jesús y despreciarlo. De esta manera, podemos confirmar que las palabras del texto de hoy se cumplieron por medio de Jesús. De hecho, incluso ahora,
vemos que estas palabras proféticas del texto de hoy se están cumpliendo una y otra vez. ¿No es así? Incluso ahora, vemos a personas en el mundo no solo oponiéndose y despreciando a Jesús, sino también ridiculizando y menospreciando las mismas palabras del Evangelio. ¡Oh, qué lunático! ¿Dice ser Dios hijo? ¿Qué? ¿Existe el cielo y el infierno? ¡Qué ridículo! Es un fraude, dicen. Pero ¿cómo reaccionará Dios al ver a tales personas? Texto de hoy, Salmo 2, 4-6. El que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo: Yo he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por supuesto, el que mora en los cielos aquí se refiere a nuestro Dios. Es decir, Dios dice que cuando vea a quienes se oponen, ridiculizan y desprecian al Mesías, se reirá y se burlará de ellos. ¿No es cierto? Dios creó este mundo, el universo entero y todas las cosas, y aún gobierna y gobierna todo lo que ha creado. Sin embargo, discuten sobre Dios, diciendo, sí, no, y, yendo más allá, se oponen, ridiculizan y desprecian al Mesías que Él envió para salvarlos del lago de fuego eterno. ¡Qué patético y absurdo es esto! Entonces se enojó y los aterrorizó en su ira, diciendo. Entonces en aquel tiempo aquí se refiere al momento en que la gente del mundo se oponga, ridiculice y desprecie al Mesías. Es decir, cuando la gente del mundo se oponga, ridiculice y desprecie al Mesías, Dios se enojará profundamente y dirá: He puesto a mi rey en mi santo monte de Sión. Aquí, el pronombre en primera persona yo se refiere naturalmente a nuestro Dios. Además, mi rey, aquí significa, el rey que he enviado, el rey que he establecido, y el rey que me pertenece, refiriéndose al Mesías enviado por Dios. Además, el santo monte de Sión, aquí se refiere principalmente a Jerusalén, donde se encuentra el santo templo de Dios, pero también al reino de Dios. En otras palabras, el Mesías fue enviado por Dios y establecido por él mismo. Por lo tanto, no deben oponerse, criticar ni despreciar al Mesías, sino aceptarlo como su rey y obedecer sus palabras. En segundo lugar, el texto de hoy habla de quién es el Mesías y qué hará cuando venga. El texto de hoy, Salmo 2, 7-9, dice: Proclamo el decreto, el Señor me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Proclamo el decreto. Aquí, el pronombre en primera persona yo se refiere a mi rey, el Mesías Jesús, a quien Dios envió y estableció. Aquí, la palabra de espíritu significa reglas, ordenanzas o estatutos. Se refiere al contenido del pacto de redención hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada, o quizás a las palabras pronunciadas por el Padre al hacer ese pacto. Entonces, ¿qué es este pacto de redención? Este pacto de redención se refiere al pacto hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada para salvarnos, los humanos, de la destrucción eterna. En otras palabras, este pacto de redención significa que Dios Padre primero eligió a su pueblo desde la eternidad pasada y estableció su plan de salvación. Luego, según ese plan, Dios Hijo se encarnaría, vendría a esta tierra, derramaría su sangre en la cruz y pagaría por todos los pecados de su pueblo elegido. Entonces, Dios Padre resucitaría a Dios Hijo de entre los muertos. Luego, Dios Hijo resucitaría y ascendería al cielo, enviando al Espíritu Santo para continuar la obra de salvación. Entonces, Dios Padre declarará justos a todos los que creen en los méritos de la sangre de Jesucristo, los hará pueblo de Dios, los hará hijos de Dios y los guiará al cielo. De hecho, podemos confirmar que este pacto de redención se menciona incontables veces en la Biblia. Aquí no es diferente. Aquí también, el Mesías, Jesús, presenta lo que Dios Padre había dicho en el preciso momento en que se estableció este pacto de redención. Aquí, cita lo que Dios Padre había dicho, preguntando: ¿cómo me habló Dios Padre? ¿Qué dijo? En otras palabras, con esto, Jesús revela quién es y qué hará cuando regrese a esta tierra. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí, la palabra hoy significa día, tiempo o tiempo.
También puede referirse a un momento vago o un punto en el tiempo. En otras palabras, aunque el texto de hoy lo traduce como hoy, sería mucho mejor traducirlo como eterno pasado, diciendo, tú eres mi hijo, desde la eternidad te he engendrado. Tú eres mi hijo, desde la eternidad te he engendrado. ¿Qué significa esto? Esto no significa que Dios Padre concibió y dio a luz a Jesús como si fuera un ser humano, tras haberlo concebido durante 10 meses. Tampoco implica ninguna relación cronológica entre Dios Padre y Dios Hijo, ni distinción entre poderes o autoridades superiores e inferiores. No, esto simplemente habla del origen divino y la esencia divina del Mesías, Jesús, quien vendrá a esta tierra. Es decir, aunque Jesús viene a esta tierra en un cuerpo físico, su origen y esencia son iguales a los de nuestro Dios. Aunque Jesús viene en un cuerpo físico, es inherentemente igual a Dios, sin ninguna diferencia ni precedencia, el Dios verdadero. Hebreos 1:5 también dice: Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Yo te he engendrado hoy. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Yo te he engendrado hoy. Al citar el pasaje de hoy, el escritor de Hebreos testifica que Jesús es muy superior a esos ángeles. Es decir, Jesús es Dios Hijo. Es decir, Jesús tiene un origen divino, posee una esencia divina y es igual a Dios. Por lo tanto, Jesús es incomparablemente superior a esos ángeles. ¿Pero qué hay de esto? Sin embargo, muchas personas hoy en día, al ver a Jesús encarnado, tienden a ignorarlo y despreciarlo, sin aceptarlo jamás. ¿Qué? ¿Es el Hijo de Dios? Ajá. Suelen decir, entonces seré como Dios Padre. Y por eso ignoran, ridiculizan y desprecian profundamente a Jesús. Esto sugiere que la razón por la que Jesús, quien está en el cielo, da estas palabras ahora es porque sabía de antemano que tales personas existirían cuando él mismo viniera a la tierra. Así pues, no deben ignorarme ni despreciarme de esta manera. No, no. Más bien, deben aceptarme, acogerme, creer en mí, seguirme y obedecer mis palabras. En otras palabras, deben confesarme y creer en mí, diciendo, nuestro Jesús es mi Salvador, mi Rey y mi Dios. Precisamente para cultivar esta clase de fe, Jesús dio estas palabras desde el cielo, unos 1000 años antes de venir a la tierra: pídeme. Aquí, la primera persona yo se refiere a Dios Padre, y la segunda persona tú se refiere a Dios Hijo, es decir, Jesús. Además, la palabra pedir aquí significa buscar, exigir, solicitar y reclamar. Entonces, ¿qué debemos pedir exactamente y cuándo? Esto alude al contenido del pacto de redención hecho entre Dios Padre y Dios Hijo en la eternidad pasada, como se mencionó anteriormente. En otras palabras, cuando Jesús, Dios Hijo, venga a esta tierra en carne y cumpla todas estas promesas, es decir, cuando muera en la cruz, derrame su sangre, sea sepultado y resucite 3 días después, debemos exigir y reclamar aquello del pacto de redención prometido en la eternidad pasada. Entonces, ¿qué es aquello del pacto de redención prometido en la eternidad pasada? Esto está implícito en el siguiente versículo. Te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas palabras revelan ahora el contenido de este pacto de redención. La palabra herencia aquí significa herencia o legado, y presupone la muerte de Jesús en la cruz. En otras palabras, Dios dijo que cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra en carne, derramó su sangre en la cruz y murió, daría el mérito de esta sangre en la cruz como su herencia, su posesión, a todos los que creen. ¿Qué significa esto? Se describe como una guerra de conquista. Por ejemplo, cuando un gran rey emerge y establece una nación poderosa en este mundo, ese rey continúa expandiendo su territorio mediante guerras de conquista, subyugando y aumentando el número de pueblos extranjeros. Entonces, podemos ver que el pueblo gentil subyugado se convierte en posesión del rey, su pueblo, sirviéndole como su rey y viviendo bajo su gobierno y reinado. Así como esto es cierto, Dios hará que todos los que crean en los méritos de la sangre del Mesías sean posesión del Mesías Jesús. Es decir, todos los que crean en los méritos de la sangre del Mesías servirán y seguirán al Mesías Jesús como su rey. No, el Mesías Jesús se convertirá en su rey, hazlos su pueblo y permítele gobernarlos. Entonces, la posesión del Mesías Jesús llegará hasta los confines de la tierra. ¿Qué opinas?
¿Qué ha sido de esta palabra ahora? Podemos confirmar que esta palabra está con nosotros ahora. Pronto, podemos confirmar que incluso en este mismo momento, el Evangelio de Jesús se está predicando hasta los confines de la tierra, y a través de esto, innumerables personas se están convirtiendo en posesión de Jesús. De hecho, incluso ahora, innumerables personas están surgiendo en cada rincón de este mundo, sirviendo a Jesús como su Rey y Dios, y viviendo bajo su gobierno y reinado. ¿Y qué hará el Mesías, Jesús? Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Este pasaje habla del gobierno eterno y la poderosa autoridad judicial del Mesías, Jesús. Aquí, la palabra vara de hierro significa vara de hierro, simbolizando el poderoso reinado y la autoridad judicial de Jesús. En otras palabras, así como una vara de madera se rompe o se pudre, también lo harán los reyes de este mundo. Sin importar cuán poderosos sean, sus reinados no son eternos, sino que se marchitan y decaen rápidamente. Sin embargo, el gobierno y el reinado de Jesús serán diferentes. No, el gobierno y el reinado de Jesús serán extremadamente poderosos y eternos, como una vara de hierro. Además, quienes se oponen y desprecian a Jesús enfrentarán un juicio ineludible y poderoso de Jesús, el juez. Aquí, nosotros se refiere a todas las fuerzas que se opusieron y despreciaron al Mesías Jesús, como se mencionó anteriormente. En otras palabras, todas estas fuerzas serán destrozadas, quebradas y destruidas en ese día del juicio, como una vasija de barro rota. En otras palabras, serán arrojados a la eternidad. Lago de fuego del infierno. Finalmente, el texto de hoy nos dice que todos debemos servir al Señor con reverencia y obedecer a su Hijo. El texto de hoy, Salmo 2, 10-12, dice: Por tanto, reyes, sed sabios, gobernantes de la tierra, instruidos. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira se ha encendido de repente. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. Por tanto, reyes, sed sabios, gobernantes de la tierra, instruidos. Como se mencionó anteriormente, los términos reyes y gobernantes de la tierra representan a todos aquellos en el mundo que se oponen y desprecian a Jesús. Esto se refiere a aquellos que se jactan y promueven solo su propia sabiduría, inteligencia y conocimiento, y que, con su arrogancia e insensatez, se oponen y desprecian a Jesús. Sin embargo, todos deben adquirir sabiduría y recibir instrucción. ¿Por qué? Porque la vida en esta tierra es tan corta, y después de la muerte, nos espera un terrible juicio de Dios. No, es porque nos espera el poderoso juicio del Mesías, Jesús, un juicio tan poderoso como una vasija de barro hecha añicos por una barra y una vara de hierro. Por lo tanto, independientemente de su estatus social, riqueza o comunidad, todos deben adquirir sabiduría y recibir instrucción y enseñanza. Entonces, ¿qué clase de sabiduría, qué clase de instrucción, qué clase de enseñanza? Servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. Debemos aprender que nuestro Dios existe. Debemos comprender que Dios creó este mundo y el universo entero, y que Él gobierna todo lo que ha creado según su voluntad. También debemos comprender que Dios, para salvarnos de la muerte eterna, envió a su único Hijo, quien derramó su sangre en la cruz y murió, declarando así libremente justos a todos los que creen en Él y permitiéndoles entrar al cielo. Saber esto es sabiduría. Saber y aprender esto, reverenciar, servir, temer, regocijarse y deleitarse verdaderamente en el Señor Dios, es verdadera sabiduría. Besad al Hijo. No, debemos besar al Hijo. Por supuesto, el Hijo aquí se refiere a Jesús, el Mesías enviado por nuestro Dios, como mi Rey, como se mencionó anteriormente. Además, besar significa aceptar, acoger, servir, acercarnos y obedecer al Hijo como nuestro Dios. No, debemos creer en los méritos de la sangre de Jesucristo. Al creer en los méritos de la sangre de Jesucristo, debemos ser limpiados del pecado, ser justificados gratuitamente y ser salvos. Esta es la verdadera sabiduría de vivir. ¿Por qué? De lo contrario, se enojará y perecerán en el camino, porque su ira vendrá pronto. Este pasaje ahora habla de la razón por la que todos deben besar al Hijo. ¿Por qué? Es porque la ira de Dios arde como fuego. Es decir, nuestro Dios está profundamente enojado con el pecado y sin duda lo juzgará.
Por lo tanto, debemos besar al Hijo para no enojarnos con Dios y perecer del camino a causa de nuestros propios pecados. Aquí, el camino se refiere a la manera en que las personas viven en este mundo. Viven solo para oponerse y despreciar a Jesús, persiguiendo solo sus propios deseos corruptos y depravados. Solo para comer bien y vivir bien, solo para acumular más. Sin embargo, vivir de esta manera solo provocará la ira y el enojo de Dios, y esa ira conducirá a una destrucción repentina. Es decir, cuando una persona se casa, se entrega a los placeres y vive en paz, la muerte en esta tierra la golpeará repentinamente, y en ese momento, caerá en el lago de fuego eterno del infierno. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurados todos los que confían en el Señor. La palabra confiar aquí significa huir o refugiarse. Además, la palabra Jehová aquí se refiere tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. En otras palabras, estas palabras significan que bienaventurados son aquellos que, incluso preparándose para ese juicio, se refugian en nuestro Dios, el Mesías, Dios Hijo. Dicho de otro modo, verdaderamente bienaventurados son aquellos que besan al Hijo, aquellos que creen en la sangre de Jesucristo y la siguen. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Veo que la vida en esta tierra es fugaz, y después de la muerte, nos espera el juicio de Dios. Por favor, bendícenos para que podamos entrar al cielo creyendo solo en la sangre de Jesucristo, mi Rey, enviado por Dios. Te bendigo y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Haga clic en el nombre de la iglesia para escuchar más.